En el tema 1 trata de los paradigmas y métodos de la investigación. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se construye la ciencia? La distinción entre ideología y ciencia, el método científico, el conocimiento científico, el criterio de verdad, métodos y técnicas, proceso de investigación y los tipos de investigación. ¿Correcto? Entonces, este contenido es lo que nosotros vamos a manejar en este periodo. Vamos a partir no directamente del punto 1, que es ciencia. Antecede lo que es conocimiento. ¿Qué es conocimiento para nosotros? Nos dice que proviene del latín cognoscere, que es el conocimiento, es una facultad del ser humano que le permite abarcar, recoger, recopilar, identificar, captar y explicar la realidad y relaciones que lo rodean. Esto ayuda a la comprensión e interpretación del mundo exterior para explicarlo, adaptarse y transformar el entorno social por medio de la inteligencia, la reflexión, los métodos, razonamiento y la razón natural. ¿Qué es conocimiento entonces? El conocimiento es un conjunto de datos que se conocen acerca de algo, especialmente de una materia o de una ciencia en específico. Eso es conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender acerca del conocimiento? Nos dice que tiene 5 tipos. Primero, nos dice que existe el tipo de conocimiento intuitivo. ¿Sí? El otro tipo de conocimiento se llama filosófico. El otro tipo de conocimiento se llama empírico. El científico, ¿no? Bien. Y el religioso, este faltaba. Excelente. Entonces, recuerden, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando de 5 tipos de conocimiento. El intuitivo se refiere a lo que el cuerpo siente o es el sexto sentido para tomar una decisión. No solamente las personas, las mamás, digamos, tienen este sexto sentido. Ay, esa palabra es común en nuestra sociedad. Sino también aquellos empresarios, sino que aquellas personas que juegan en la bolsa. Otro, el religioso. Ese también es un tipo de conocimiento que nos es impuesto o dado desde que nacemos. Actualmente existen tipos de religiones, ¿verdad? Existen. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes a qué religión pertenece, seguramente me dirá uno, o en fin, no me dirá nada, ¿no? Pero existe. Otro tipo de conocimiento, el filosófico, de la antigua Grecia, de grandes pensadores como Platón, Aristóteles y Sócrates, pensamientos elaborados que se construyen a través de abstracciones lógicas, los cuales nos ayudan a pensar y definir conceptos de una mejor manera. Otro tipo de conocimientos, ¿no? Los empíricos, que están basados en la experiencia. Se aprende a través del ensayo y el error, ¿verdad? Los tipos de conocimientos, también tenemos el científico, que para poder aplicar este conocimiento tenemos que saber qué es un método, qué es un proceso, qué análisis debo realizar, qué estudio profundo debo realizar, ¿no? De algo que nos lleva a crear la ciencia. Ojo, cada uno de estos tiene una importancia vital. ¿Está bien? Cuando hablamos de conocimiento, entonces, estamos hablando, ojo, de un conocimiento de ideas que se conocen acerca de algo. Existen 5: intuitivos, religiosos, filosóficos, empíricos y científicos.
A partir de esta definición, recién entramos a lo que es el punto número 1, que es ciencia. Ya habíamos visto en las anteriores clases, ¿no? Ya hemos definido qué es ciencia. Hemos visto que algunos autores definen, por ejemplo, que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, razonamiento y que se deducen de principios, leyes generales. También la ciencia es un conjunto de conocimientos metódicamente organizados de la forma sistemática y rigurosa que describen y explican y predicen una realidad externa. Está integrada por conceptos, leyes y principios adecuadamente organizados y concatenados entre sí, según Mario Bunge, ¿no? Pero, ¿qué será la ciencia en nuestras palabras? Ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento o saber de varios campos. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la información y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generalmente predictivas, comprobables y experimentales. ¿Sí? Cuando hablamos de ciencia, también hacemos referencia a que la ciencia da lugar a un conjunto de conocimientos, crea leyes del mundo objetivo, se diversifican en múltiples ramas de conocimiento. ¿Sí? O ciencias concretas que se distinguen unas de otras por el aspecto de la realidad objetiva y de las formas de los movimientos de la materia que estudia, según Mario Bunge, que presenta una clasificación de las ciencias. ¿Ya? Entonces nos explican, así una forma más fácil de comprender, que la ciencia se divide en dos partes. Una que se llama las ciencias formales, o que muchos le dicen son las ciencias ideales, y otros que se llaman ciencias factuales, conocidas también como las ciencias materiales. ¿A qué se refiere cuando yo hablo de la ciencia formal o ideal? Hacen relaciones entre signos, usan la lógica para demostrar sus teoremas, o en conclusión, las ciencias formales o ideales demuestran o comprueban. ¿A qué hace referencia o qué significan las ciencias factuales o las materiales? Usan más que la lógica formal, necesitan de la observación y experimento. Y aquí verifican la hipótesis. Para un estudio más profundo de estos dos tipos de ciencias, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué estudia? ¿Cómo lo estudian? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuáles son sus enunciados formales y cuál es su finalidad? ¿No? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las ciencias, siempre hay este tipo de preguntas, ¿no? Y vamos a ver la diferencia entre las ciencias formales y ciencias factuales. ¿Qué estudian? Las ciencias formales estudian el mundo de los hechos para las ciencias naturales, la naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones. Para las ciencias sociales, las manifestaciones de las sociedades, sus interacciones, así como las acciones de los seres humanos. ¿Qué estudian las ciencias factuales? Son postulados y conceptos los cuales han sido construidos y puestos por los científicos que lo estudian. ¿Cómo lo estudian? Las ciencias formales lo estudian mediante la observación y las consecuencias y planteamiento de la hipótesis que propongan una explicación de los hechos. En las ciencias factuales lo estudian por medio de la demostración de teoremas partiendo de axiomas o de los postulados. ¿Cuáles son los resultados de las ciencias formales? Los resultados obtenidos son provisionales y están sujetos a una revisión o corrección. ¿Cuáles son los resultados de las ciencias factuales? No requieren experimentación y sus conclusiones adquieren grado de certeza. ¿Cuáles son sus herramientas de las ciencias formales?
las que trabajan con información acumulada en virtud de la experiencia que se tienen de los hechos. ¿Cuáles son las herramientas de las ciencias factuales? Trabajan en base a conceptos abstractos. ¿Cuáles son sus enunciados formales? En las ciencias formales se refieren a la mayoría de sucesos, a sucesos y procesos. Mientras que los enunciados formales en las ciencias factuales son ciencias deductivas, que se establecen mediante relaciones entre signos. ¿Cuál es la finalidad de trabajar con las ciencias formales? Persiguen la verdad, describen y explican hechos y realidades. En las ciencias naturales postulan leyes científicas de alcance universal. En las ciencias sociales postulan generalmente que pueden ser aplicadas en otras situaciones. ¿Cuál es la finalidad de las ciencias factuales? Persiguen la coherencia interna, buscan la verdad lógica y necesaria. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, una breve explicación de qué es la ciencia. Es un breve concepto, ¿no?, de este conocimiento o saber de varios campos. Y según Mario Bunge nos dice que esta ciencia tiene una clasificación, que son dos, las ciencias formales y las ciencias factuales. En varios textos, referencias, van a encontrar que también se divide en las ciencias ideales o ciencias materiales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar en base a las definiciones que tengamos. Bien, ¿cómo se constituye una ciencia? La ciencia consolidada se constituye tal cual, superada la fase de investigación, como resultado cuando adquiere la consideración de saber válidamente justificado por la comunidad científica correspondiente y suele considerarse así a través de las publicaciones especializadas. Es entonces cuando pasa a una fase de enseñanza en los centros de formación y divulgación, adquiriendo toda su eficacia cultural y social. ¿Sí? Pero si no encontramos todavía la lógica de cómo se constituye, según Néstor Brownstein, nos dice que la ciencia se constituye yendo de lo más simple a lo más complejo y que comienza con el conocimiento directo que los sentidos nos dan de las cosas. ¿Sí? También nos dice que la ciencia se constituye a través de una facultad especial del intelecto o espíritu humano que le permite aprender la esencia de las cosas. Ahí vamos relacionando con el IA, ¿no? O mejor dicho, como el IOT, ¿no? Bien, se constituye también por el merced de un trabajo de producción de conceptos, enfrentando los datos de la experiencia sensorial con las convicciones espontáneas. Entonces, así se constituye la ciencia. ¿Existirá alguna diferencia entre ideología y ciencia? ¿Sí? ¿No? Existe una diferencia o una distinción. Siguiendo a los autores Macheri y Althusser, aceptamos que la ciencia es ciencia de una ideología a la que critica y explica. No puede ser menos cierto que para que ésta surja el conocimiento científico es necesariamente que previamente haya habido la ideología a la cual criticar. ¿Qué es ideología? La ideología es el saber precientífico, es el conocimiento del movimiento aparente, que es el reconocimiento de los modos de aparición de las cosas y es el desconocimiento de la estructura que produce la apariencia. Por lo tanto, es imprescindible paso previo a la construcción de la teoría científica. Entre el saber ideológico y el conocimiento científico hay un claro corte, ¿no? Hay una ruptura epistemológica, pero también hay una relación indisoluble que los liga y los implica recíprocamente. ¿Sí? Un término necesita del otro y sin embargo entre ellos
No hay armonía sino lucha. Toda ciencia se alza críticamente contra una ideología, ¿no?, que tiene la vigencia en ese campo. Es decir, recuérdese el ejemplo de los teoremas, ¿no? Ptolomeo y Copérnico, ¿no? ¿Qué decía esa ciencia? Sin la ideología ptolomeica, ay no hubiese podido producirse la ciencia copérnica. Perdón. Para ser reconocida sin embargo, la ciencia debe desalojarse o debe desalojar a la ideología, que a veces termina rápidamente con ella y a veces no, ¿no? Entonces, para responder a este título, ¿no? ¿Existe una distinción entre la ideología y la ciencia? Claro que sí, existe. ¿Ya? Muy bien. No olvidemos entonces cómo se constituye la ciencia. Vamos a hablar ahora del conocimiento científico. Perdón, que el método científico. Actualmente el método científico se ha ido integrando al proceso de la investigación científica en sus diversas etapas, tanto a nivel de recopilación de datos y hechos por observación o experimentación a nivel de la formulación de la hipótesis o generalizaciones preliminares, etc. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de este punto que es muy importante, el método científico, nos dice que es un instrumento, ¿sí?, que emplea el investigador para resolver diversos tipos de problemas que se está planteando. Se define el método científico como una función de procedimientos y técnicas. Aquí vemos nuevos conceptos, ¿no? Procedimientos, técnicas, que se utilizará para resolver los problemas planteados. Es decir, ya vamos a empezar a utilizar estos instrumentos. ¿Ok? ¿Qué más? Caracteriza el conocimiento científico como una estrategia de investigación científica, la cual está ligada al tema de estudio y al estado de nuestro conocimiento. ¿Cómo podríamos describir al método científico? El estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de las presuntas relaciones entre varios fenómenos. Estas son las etapas del método científico. Ustedes ven en pantalla la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, dice que es una etapa que se inicia con la observación natural de los hechos que ocurren en la realidad y que son captados a través de nuestros órganos sensoriales. Bueno, en este paso consiste en hacer observaciones y reunir información que ayuden a llegar de manera precisa a la investigación que se requiere emprender. Mediante la observación conviene que ésta sea detenida, sea concisa y sea numerosa. No en vano es el punto de partida del método y de ella depende una buena medida del éxito de este proceso. ¿Está bien? Tenemos ahí otra etapa del método científico, que es el problema. En el problema dice que es aquella etapa en la cual se describe la manera como están ocurriendo los acontecimientos. ¿Qué es un problema? Para el método científico, comienza cuando el científico, cuando el investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que quiere investigar. Estas preguntas que surgen, tales como ¿cómo? ¿El qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y dónde? Son algunos ejemplos, ¿no?, de cómo debemos hacer las preguntas cuando utilicemos este problema. ¿Está bien? Bien, la hipótesis. Ustedes están viendo en pantalla que también la hipótesis es una etapa del método científico.
¿Qué es la hipótesis? Bueno, dice que es una etapa en la cual se busca establecer relaciones causa-efecto entre los hechos observados. Se formulan las hipótesis y conducen a estudios o experimentos para poner a prueba las hipótesis. La explicación que se le puede dar a este hecho o a este fenómeno observado, ¿no?, como es la hipótesis, puede haber varias hipótesis para una misma investigación o acontecimiento, ¿no? Y estas no han de ser tomadas nunca como verdaderas, sino que serán sometidas a experimentos posteriores para confirmar su veracidad. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos del método científico, también estamos hablando de estas dos otras etapas, como el experimento. ¿Qué es el experimento? Es una etapa que implica el desarrollo de la metodología prevista para la aplicación en la muestra de estudio. Bien, entonces consiste en aprobar, experimentar para verificar la validez de una hipótesis o descartarlas parcialmente o en realidad puedes descartarlos totalmente, ¿no? Son como las pruebas que se realizan. Siempre hay que intentar por distintos medios, pero siempre buscar un solo fin. ¿Sí? Así como el proceso de los algoritmos, ¿no? Bien, tenemos otra etapa del método científico y la última que se llama resultado. Dice que este producto, bueno, este es el producto final, ¿no?, de una actividad en la cual se han utilizado procedimientos científicos que permiten ofrecer las soluciones a algo. Aquí en el resultado se plasma en recomendaciones, descripciones, publicaciones que contienen conocimiento o una producción concreta del material o su combinación y resuelven determinadamente su necesidad, ya sea esta económica, social, entre otros. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto hace un momento es el método científico, que es un instrumento que se emplea el investigador para resolver distintos o diversos tipos de problemas que se plantean, ¿no? Este método científico tiene etapas, no se olviden: la observación, el problema, la hipótesis, el experimento y los resultados. ¿Sí? Y cada uno tiene una breve definición, ¿no? Continuamos. Punto número 1.5. ¿Qué es el conocimiento científico? Nos dicen, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir, para no dejar ningún concepto al aire, ¿no?, o con dudas, ¿no? ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es un conjunto de saberes comprobables dados por ciertos gracias a los pasos contemplados en el método científico. Es decir, son aquellos saberes que se obtienen mediante un estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico se sustenta en evidencias y se recogen en teorías científicas, conjunto de consistentes y deductivamente completos de proposiciones en torno a un tema de interés científico que lo describen y le dan una explicación verificable. ¿Sí? Entonces, existen ejemplos del conocimiento científico. Por ejemplo, los teoremas matemáticos de Pitágoras, filósofo griego de la antigüedad, que siguen siendo vigentes por más de 2000 años después y se imparte formalmente en la escuela. No es un ejemplo de un conocimiento científico. A ver, otro, por ejemplo, aquí, la comprensión de la anatomía humana a nivel tal que permita la práctica de los trasplantes. A ver, otro, por ejemplo, el descubrimiento de la
electricidad y de la capacidad de transmisión, acumulación y aprovechamiento de la misma, que dio pie a una verdadera revolución industrial y tecnológica. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos mencionar que para en los ejemplos de estos conocimientos científicos, ¿no? Las pinturas del Paleolítico, incluso antes de Cristo, las culturas de Mesopotamia, los tales de Mileto, las Pitágoras, eh, a Ptolomeo, Aristóteles, ¿no? Galileo, por ejemplo, Newton, Faraday, por ejemplo, ¿no? Darwin, Einstein, fueron muy importantes en estos ejemplos que para nosotros, ¿no? A ver, por último, el descubrimiento de la vida microscópica que dio pie a la pasteurización y preservación de los alimentos a largo plazo, cambiando para siempre el modo en que nos alimentamos. ¿Cuánta verdad, no? ¿Cuánta verdad? Esta es la definición del conocimiento científico. Ya. Continuamos. Criterios de verdad. Bueno, para comenzar vamos a definir verdad. ¿Qué es verdad? Para los idealistas, la verdad viene a ser la concordancia del pensamiento consigo mismo y es coincidente con la corrección lógica. ¿Sí? Para los realistas, dice que la verdad es la concordancia del pensamiento con los objetos. Entonces, criterio de la verdad. Para los idealistas, el considerar la ausencia de contradicciones en el pensamiento nos conduce a encontrar un criterio de verdad. Y para los realistas, el criterio de verdad proviene de la evidencia. ¿Qué es método? Proviene de la palabra método, se deriva del griego meta, hacia, a lo largo, y odos, que significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino más adecuado para lograr un fin. A esto entendemos nosotros por método. Ya es una definición. También podemos decir que el método es un conjunto de procedimientos lógicos a través de las cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo de investigación. ¿Qué más? El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no sería fácil de demostrar ningún argumento, ¿no? Y peor aún si este argumento es válido o no. Ahora hablemos de las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Es el conjunto de instrumentos y medios a través del cual se efectúa el método. Y solo se aplica a una ciencia. Como ustedes pueden ver, ¿no? Existen diferentes tipos de técnicas, ¿ya? Por ejemplo, como conjunto de instrumentos, para mí un instrumento va a ser la encuesta. Otro instrumento va a ser la entrevista. Otro instrumento va a ser la observación. Otro instrumento va a ser las sesiones, la revisión documental, por ejemplo. ¿Qué es encuesta? Implica preguntar a las unidades de estudio o las fuentes para obtener información. Las preguntas son estructuradas, son codificadas y están establecidas de antemano. ¿Sí? Algunos instrumentos de la técnica de entrevista son los cuestionarios y las escalas. Otra observación. Consiste en captar directamente lo que está ocurriendo con el evento. El investigador debe ser testigo de la ocurrencia del evento y percibirlo a través de los sentidos. Nos sirve cuando se trata de eventos que ya incluyeron algunos instrumentos de la observación. Son, por ejemplo, una lista de cotejo que uno se realiza, ¿no? Manualmente, o un registro anecdótico, así se llama. ¿Sí? La revisión documental, por ejemplo, se utiliza cuando las unidades de estudio son documentos. Cuando tenemos fuentes, documentos, es decir, información que se requiere, ha sido registrada, anotada, documentada, como ustedes lo entiendan,
Algunos de estos instrumentos de la revisión documental son matrices de análisis, ¿sí? Matrices de registro y matrices de categorías que lo vamos a aplicar en nuestro proceso de aprendizaje. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la investigación científica? Bien. Nosotros vamos a trabajar, jóvenes, en base a esta investigación. Vamos a hacer trabajos de investigación científica, siempre orientándonos a lo científico, ¿sí? Es un procedimiento de reflexión, es un examen, es una crítica que busca dar nuevos datos, nuevos hechos, nuevas relaciones o leyes en el terreno del conocimiento científico. En este sentido, la ciencia hace uso de la investigación para revelar nuevos conocimientos y reformular lo que ya existe, siendo los mismos individuos que realizan este tipo de investigación científica. Igualmente, estas personas deben tener un recurso necesario monetario, deben tener un recurso que son materiales y humanos para dar soporte a la investigación en el tiempo que éste demanda. De este modo, muchos países entregan becas para las investigaciones científicas. ¿Sí? Bueno, existen 3 tipos de investigación científica con distintas características para poder abordar un problema, siendo este el objeto de estudio científico. Entonces, para los tipos de investigación, existen 1, que es la exploratoria, 2, que es la descriptiva, 3, que es la explicativa, 4, que es la cuantitativa, 5, que es la cualitativa, y 6, que es la investigación aplicada. Esos son los tipos de investigación que se conocen. ¿Sí? Cuando hablamos de la investigación exploratoria, en los tipos de investigación científica, se usa para el estudio de un tema que no está claramente definida, a pesar de que es una práctica muy flexible. Necesita que el investigador esté de disponibilidad de correr riesgos con paciencia y receptividad. Este tipo de investigación suele realizarse cuando el problema está en una fase preliminar, pues debe crear una hipótesis que impulsa el proceso y método científico de un estudio con mayor profundidad, del cual se extraen resultados y conclusiones, ¿no? Cuando hablamos de una investigación descriptiva, este concepto dentro de los tipos de investigación científica busca conocer el funcionamiento de un fenómeno, es decir, detalla características de un problema ya estudiado. Asimismo, esta metodología se concentra más en el qué en lugar del por qué de un objeto. De esta manera, la investigación que intenta explicar la naturaleza de un segmento demográfico sin concentrarse en las razones por las que causa un determinado fenómeno. Investigación explicativa. Se realiza para indagar de manera puntual un fenómeno específico que aún no ha sido explicado con anterioridad, ¿no? En consecuencia, su propósito es ubicar detalles donde existe una pequeña cantidad de información. De igual forma, el investigador adquiere una idea general y hace uso de la investigación como una herramienta para dirigirla a temas que podrían examinarse en el futuro. Cuantitativa. Profundiza los fenómenos mediante la recolección de datos y hace uso de herramientas matemáticas, estadísticas, informáticas para calcularlo. Esto accede a tener conclusiones generalizadas que logran ser proyectadas en el tiempo. Esta investigación cuantitativa es la información que se mide en cantidades. Caso contrario a la cualitativa, ¿verdad? Se utiliza con frecuencia en las ciencias sociales y se emplea en procesos diferentes del método cuantitativo. Es decir, implica recabar datos no numéricos
Para ello se debe o se vale de instrumentos de recolección de datos, tales como el análisis, el discurso, la entrevista y la observación. A esto nosotros llamamos investigación cualitativa. La investigación aplicada. Cuando hablamos de la investigación aplicada, este es otro de los tipos de investigación científica, cuya finalidad es hallar estrategias para el abordaje de un tema específico. En este sentido, la investigación aplicada se alimenta de la teoría, ¿sí?, para crear conocimiento práctico y resolver problemas concretos. Su utilización es muy frecuente en ramas de conocimiento como la ingeniería o la medicina. Y en resumen, conocer los tipos de investigación científica permite tomar decisiones respecto al estudio, ayudando a elegir el método que hará posible la recolección de datos que permitan una hipótesis o resultados de un determinado problema. Proceso de la investigación. Bueno, bajo una metodología científica ordenada, sistematizada, estas son las etapas con las que estamos y con las que nos faltan. Ya hemos definido este punto en la anterior sesión, pero lo vamos a volver a ver, ¿no? Rápido nomás, pero, ¿ya? Bien, iniciamos primero con lo que es el punto número 1, selección del tema, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la selección del tema? La selección es la delimitación, por ejemplo, es la indagación personal, búsqueda de información, consulta, expertos, ¿no? Es delimitar si un tema a definir está en nuestra área de interés, si está planteado de una manera clara, si es precisa de los aspectos del tema que se va a abordar en la investigación. Este proceso concluye con la formulación de un enunciado que servirá como título de nuestro trabajo de investigación. Además, para ayudarlos, ¿no?, a buscar o seleccionar un tema, tal vez les sea útil lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que sea el tema original en cuanto a un enfoque o interpretación que tenga por parte de la persona o investigador, ¿no? La selección del tema debe ser preciso, con un entorno bien delimitado, que lo haga unívoco. También para la selección del tema tiene que tener una extensión limitada. De esta manera limitamos los temas que puedan mezclarse con el nuestro, ¿no? Son algunas recomendaciones que le puede servir al momento de buscar o seleccionar un tema, ¿no? Y que sea posible su realización. Tratemos de que el tema debe ser de esa forma. 2. Revisión bibliográfica. Para este punto nosotros mencionamos que el investigador busque más argumentos, el investigador busque más ideas, conceptos, pero ¿dónde? En artículos científicos, libros, tesis, proyectos e informes. Miren, la anterior sesión les he dado un listado de todos los softwares, ¿no? Quizá nos puedan ayudar con este punto, que es la revisión bibliográfica. Son, por ejemplo, enlaces académicos, ¿sí?, los cuales nos ayudan a tener más ideas, como indican, más argumentos y más conceptos para el desarrollo de mi tema de investigación. Punto 3, planteamiento del problema. Aquí hace referencia a los objetivos, a las preguntas de investigación, a la justificación, a las deficiencias. ¿Por qué decimos nosotros planteamiento del problema? Porque consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, que es un enunciado o una interrogante, ¿sí? Y es el punto de partida de nuestro proyecto. Los investigadores deben formularlo, procurando indagar sobre su naturaleza, su frecuencia, su comportamiento de lo que está investigando. ¿Está bien? Las deficiencias
es lo que identifica en este planteamiento del problema. No se olviden, pero, ¿ya? Es el enunciado interrogativo. ¿Qué más? Punto 4, marco teórico. Bueno, antes de pasar al marco teórico, aquí en el punto 3, en el planteamiento del problema, también tengo el punto que son los objetivos. No se olviden que los objetivos en un trabajo de investigación es muy importante, porque aquí explicamos cuáles son las metas que se traza el investigador en relación a los aspectos que desea indagar, conocer, ¿no? La dirección que va a tomar esta investigación, ¿no? De forma que sea claro, preciso. Además, saber con exactitud a dónde pretendemos llegar con la investigación. Recuerden, los objetivos están relacionados con las preguntas, ¿no? Del planteamiento del problema, con la hipótesis también, ¿no? Debe estar correctamente planteada, deben ser pensados y redactados teniendo en cuenta que sean susceptibles de lograrse. Nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que busco conocer aquí? ¿A dónde quiero llegar? Ojo, cuando usted formule un objetivo, debe redactarse en verbos en infinitivo, como por ejemplo el ar, ir, ¿no? Los objetivos se dividen en dos. Ya hemos hablado que los objetivos se dividen en dos. Uno son los objetivos generales, de propósito general que tiene el investigador, y el otro se llama objetivos específicos. Los específicos tratan de acciones que se llevan a cabo durante un desarrollo de la investigación. Aquí ponemos el del por qué, del para qué, la cantidad, de acuerdo a las acciones que se van programando en todos mis objetivos. Nuevamente les repito, cuando trabajen con objetivos, porque siempre hay objetivos en un trabajo de investigación, los verbos que les sugiero utilizar son los siguientes, ¿no? Identificar, caracterizar, describir, analizar, explicar, diseñar, evaluar, aplicar, desarrollar, implementar. Y los verbos que no se utilizan en los objetivos son saber, conocer, reflexionar, pensar, comprender. Esas no. ¿Está bien? Bien. También hemos hablado de un término hipótesis, pese a que ya también lo hemos visto en el anterior punto. Pero no está por demás decir que la hipótesis es la respuesta provisional al planteamiento del problema que nosotros estamos desarrollando en el punto 3. Todo se desarrolla en el punto 3, que es muy importante. La hipótesis es una suposición que se formula para explicar cómo se produce y cómo se desarrollan esos fenómenos que nosotros estamos investigando. Y cómo tienen la función de guiar a la investigación, puesto de que ellas se desprenden de instrumentos de análisis que utilizamos y las conclusiones finales de nuestro proyecto. Además, una hipótesis debe ser de manera clara, breve y concisa. ¿Sí? Ahora sí entramos a lo que es el punto 4, marco teórico. En el marco teórico, su título lo dice, ¿no? Es la teoría que permite construir el marco teórico, el cual es un apartado que sirve como fundamento, que sirve como una referencia, que sirve como una guía para investigación. Además, es el producto del análisis documental. ¿Ya? En el marco teórico nosotros podemos encontrar antecedentes, definición, variables y marco conceptual. Recuerden que el marco teórico ayuda a no cometer errores que hemos realizado antes. Delimita un área de investigación. Documenta la necesidad de hacer su estudio. Conduce al establecimiento de la hipótesis y afirmación que más tarde habrán de someterse a una respectiva prueba. ¿No? Hasta aquí hemos visto en el punto número 1, 2, 3 y 4 qué vamos a investigar. Ahora, a partir de este punto, nos toca ver el cómo. ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, el punto número 5, metodología. ¿Qué es la metodología? Cuando hablamos de este punto, como ustedes ven en pantalla,
hablamos del cómo el enfoque, alcance, población, muestra e instrumento de qué? De los datos que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, en este punto vemos que se puede desarrollar la obtención de datos y su enfoque de la investigación, que puede ser el cualitativo, cuantitativo y o mixto. El alcance, ¿hasta dónde va a llegar mi proyecto? O mi proyecto de investigación o nuestro trabajo, ¿no? Es descriptivo, exploratorio. La población y muestra, ¿no? Que son sujetos u objetos de dónde se obtiene la información. Instrumentos, encuestas, entrevistas, análisis de videos, experimentos. Todo esto se ve en el punto número 4, que se llama, perdón, en el punto número 5, que se llama metodología. ¿Sí? Punto 6. Recolección y análisis de datos. Aquí ya nosotros realizamos un trabajo de campo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos la forma de recolectar, trabajar con los datos recolectados que tenemos, de justamente los instrumentos que hemos utilizado en la metodología. ¿Sí? Punto 7, que son las conclusiones. La conclusión, bueno, es para mostrar las ideas finales relacionadas con las preguntas de investigación, es decir, las preguntas que nos hemos planteado en nuestros objetivos, ¿no? Y las conclusiones muestran los resultados a esas preguntas, ¿no? O a estos cuestionamientos. ¿Ok? Bueno, para el punto número 8, redacción e informe final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no es más que trabajar con la publicación y exposición de nuestro proyecto. Recuerde que para la publicación tiene que tener un estilo de escritura. Para esto vamos a utilizar lo que es APA. ¿Listo? Este es entonces el proceso de la investigación.